No tiene empleo o lo acaba de perder, en la Ciudad de México existe el seguro de desempleo. Aquí le decimos cómo, cuándo y dónde puede solicitarlo. Si se encuentra en una situación difícil sin trabajo y reside en la Ciudad de México, el gobierno capitalino a través de la Secretaría del Trabajo local ofrece un seguro de desempleo, el cual apoya durante 6 meses y durante 10 años han beneficiado a 401,000 personas. Un recurso económico equivalente a una unidad de cuenta mensual hasta por 6 meses, es decir, 2,400 pesos mensuales. De acuerdo con la Secretaría del Trabajo de la Ciudad de México, para ser acreedor al seguro de desempleo, tienen que tener de 18 años en adelante y cumplir con documentación requerida como el acta de nacimiento, identificación oficial vigente con fotografía, clave única de registro de población y documento que acredite fehacientemente la pérdida del empleo. Todas las personas que están en edad laboral. ¿Y qué es lo que dice la ley? La ley establece que incluso mayores de 15 años tienen posibilidades de trabajar, está permitido el trabajo de mayores de 15 años hasta los 18, siempre y cuando sea un trabajo que no lesione su desarrollo ni físico ni emocional. El seguro de desempleo es un programa que aplica solo en la Ciudad de México e incluso apoya a los migrantes que han sido deportados de los Estados Unidos, siempre y cuando residan en la capital. Y si no sabe dónde acudir para pedirlo, pongan mucha atención. Y tenemos 16 oficinas en cada una de las delegaciones. Si las personas preguntan por las oficinas del Servicio Nacional de Empleo o de la Secretaría del Trabajo en cada delegación, ahí les indicarán en dónde está nuestro equipo. Un módulo en el aeropuerto capitalino antes de que crucen migración, exactamente a donde llegan los 3 vuelos semanales de migrantes deportados que llegan de los Estados Unidos martes, miércoles y jueves. La población objetivo de este seguro está integrada por personas que perdieron involuntariamente su empleo, mujeres despedidas por embarazo, así como a personas afectadas por alguna contingencia climática. Para mayor información pueden visitar la página www.segurodedesempleo.cdmx.gov.mx. Héctor Mendoza, 21 Noticias.